Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar sobre los emperadores del Imperio Bizantino que reinaron cuando Ertugrul era bey de la tribu Kashi. Este video es a pedido de Miguel Luis Merino Vélez. Tenemos que comenzar diciendo que Ertugrul fue bey aproximadamente 1230 a 1281. En este periodo, el Imperio Bizantino no estaba unificado en un solo imperio, sino que estaba dividido en varios porque en 1204, en la Cuarta Cruzada, los cruzados tomaron Constantinopla y fundaron el Imperio Latino. Pero este imperio no abarcaría todo el Imperio Bizantino, sino que otros aristócratas bizantinos fundarían nuevos estados. Los más importantes eran el Imperio de Nicea, el Imperio de Trebisonda y el Despotado de Epiro. Luego, hubo otros reinos menores vasallos, como el Reino de Tesalónica, el Principado de Acaya, el Ducado de Naxos y el Ducado de Atenas. Actualmente, la cronología de emperadores bizantinos para este periodo se toman aquellos que lo fueron en el Imperio de Nicea, porque era el que poseía superioridad militar y porque el patriarca de Constantinopla en su momento así lo dispuso. Ahora que ya tenemos una idea de cómo estaba distribuido el Imperio Bizantino, voy a hablar de aquellos emperadores del territorio del nuevo Imperio de Nicea. La dinastía que gobernó el Imperio de Nicea fue la dinastía Láscaris. Y como voy a empezar en 1230, el emperador de ese momento era el segundo de la dinastía. Este emperador fue Juan III, que fue yerno del primer emperador del imperio, Teodoro I. Juan III Ducas fue emperador a fines de 1222 a 1254. Nació aproximadamente en 1192 en Didimótico, en la actual Grecia, al límite con Turquía, y pertenecía a una familia aristócrata bizantina. Se casó con la hija de Teodoro, llamada Irene, en 1212, quien le daría un hijo llamado Teodoro en 1221. Y al morir su suegro en 1222 se convirtió en emperador luego de una guerra civil con los hermanos de Teodoro, que los encerró y cegó. Durante su reinado ganó territorios que eran del Imperio Latino. Sitió Constantinopla en 1235, pero no tuvo éxito. En 1241 ganó algunos territorios en Bulgaria y atacó al despotado de Epiro, que tuvo que reconocer la soberanía de Nicea. En 1250 pidió ayuda a Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico para conquistar Constantinopla y a cambio convertirse en vasallo, casándose con la hija ilegítima de Federico, llamada Constanza. Ella tenía 14 años, mientras que Juan tenía 50, pero fue en vano porque su suegro no la ayudaría. En política interna, el Imperio de Nicea conoció su edad de oro y que gracias a este emperador, en el futuro se podría conquistar Constantinopla y volver a ser el Imperio Bizantino. Fundó bibliotecas, fomentó las ciencias y las artes y el aprendizaje en general. Esto, y que generalmente daba donaciones, hizo ganarse el aprecio del pueblo. Juan III falleció el 3 de noviembre de 1254, ya sufriendo de fuertes ataques de epilepsia en Ninfeo, actualmente Kemalpasa en Turquía, siendo enterrado en el monasterio de Sosandra. Al poco tiempo de su muerte, el pueblo lo reconoció como un santo, aunque la iglesia no lo reconoció formalmente. Lo sucedió su hijo Teodoro II Ducas Láscaris, que nació en noviembre de 1221 en Iznik, actualmente Nicea, Turquía. Sus padres fueron Juan III e Irene Láscarina. En 1235 se casó con Helena Asenina de Bulgaria, hija del emperador búlgaro Iván Asen II. Tuvieron 4 hijas y un hijo: Irene, María, Teodora, Eudoxia y Juan. El matrimonio, aunque fue un arreglo, con el tiempo se enamorarían. Como su padre, se convertiría en un hombre de ciencias y también amaría la filosofía y escritura. En 1235 fue nombrado por su padre coemperador, pero se cree que nunca fue coronado. En 1241 hay datos de que participaba en negociaciones luego de batallas. Y en esta época es que los mongoles invaden el sultanato de Rum con el comandante Bayhu a la cabeza. Teodoro, al enterarse, mandó informar a su padre que estaba asediando Tesalónica, que ni bien se enteró, apuró el asedio para volver a Nicea. El sultanato de Rum se convertiría en vasallo de los mongoles y a partir de ahí el Imperio de Nicea sacaría lo mejor de la diplomacia hacia los mongoles. En 1246, Juan III parte a otra campaña militar y deja el mando del imperio a Teodoro. Cerca de 1252, moriría su esposa Helena
y esta muerte sería un trance muy duro para Teodoro, que se sumergiría más en la filosofía y escritura. Su padre muere en 1254, siendo Teodoro emperador y coronado en 1255. Su cuñado, Miguel Asen II, invadió Tracia, a lo que Teodoro tuvo que responder, ganando luego territorios en Bulgaria. En política interna, favoreció la clase media en lugar de las grandes familias aristocráticas. Esto crearía conflictos en donde algunos aristócratas partirían al exilio, siendo uno de estos sería Miguel Paleólogo, que fue acusado de conspirar junto con los selyúcidas de Rum. Teodoro fallecería el 16 de agosto de 1258 por fuertes ataques de epilepsia. El próximo emperador fue Juan IV Ducas Láscaris, que nació en Nicea el 25 de diciembre de 1250. Era hijo del emperador Teodoro II y Helena de Bulgaria. En 1252 perdería a su madre, y en 1258 moriría su padre, y con solo 8 años fue nombrado emperador, teniendo como regentes al patriarca Arsenio y a un amigo de su padre, Jorge Musalón. Al 9º día de la muerte de Teodoro II, unos soldados mercenarios latinos asesinaron a Musalón. En ese momento, el otro regente debía buscar a alguien que lo reemplace. Y aunque en el exilio, el patriarca eligió a Miguel Paleólogo, que era un gran comandante y querido entre los aristócratas y campesinos. Miguel ganó tanto poder que el patriarca le entregó la llave del tesoro real. Y en 1259 fue nombrado coemperador junto al niño Juan, aunque la verdad solo reinaría Miguel. En 1261, Miguel conquista el Imperio Latino y mientras Juan, de tan solo 11 años, estando en Nicea, fue encerrado y cegado. Esta tradición de cegar a un emperador o posible emperador se hacía porque así quedaba inhabilitado para reinar. Juan fue exiliado y arrestado en una fortaleza en Bitinia, actualmente al norte de Turquía. Se cree que a partir de 1273 se convirtió en monje y pasó el resto de su vida en Dasibisa, actual Gebze, en la provincia de Kocaeli, Turquía. En 1290, el sucesor de Miguel, Andrónico II, lo visitó para pedir su perdón por lo que hizo Miguel y se cree que ahí Juan reconoció como emperador a Andrónico. Juan falleció alrededor de 1305 y fue reconocido como santo. El próximo emperador, como dije, es de la dinastía Paleóloga, con Miguel VIII Paleólogo. Nació en 1224 en Nicea. Sus padres eran de una familia aristocrática, Andrónico Paleólogo y su madre Teodora Paleóloga. Miguel tuvo una muy buena educación y tendría un gran carisma, mente rápida y aguda, lo que haría que en el futuro tomara el trono, mientras se convertía en un gran comandante militar. Durante el reinado de Teodoro II sería exiliado y gracias al apoyo de aristócratas y campesinos sería regente del emperador Juan IV. Ganaría más poder y en 1259 sería nombrado coemperador. Pero como Juan IV solo era un niño, solo gobernaba Miguel. Su mayor logro sería reconquistar Constantinopla, dando fin en 1261 al Imperio Latino y dando un reinicio al Imperio Bizantino, aunque no tendría el mismo territorio que en la Cuarta Cruzada. Mientras tanto, Juan IV, que estaba en Nicea, fue encerrado y cegado. Así ya quedaba inhabilitado para ser emperador. Se puede decir que en 1261 inicia el Imperio Bizantino con la dinastía Paleóloga. Miguel se casó en 1253 con la sobrina nieta de Juan III llamada Teodora Ducaína, matrimonio organizado por el mismo Juan. Tuvieron 4 hijos y 4 hijas: Manuel, que murió joven, el futuro emperador Andrónico II, Constantino y Teodoro. Sus hijas fueron Irene, Ana, Teodora y Eudoxia. Miguel también tuvo un amante que le daría 2 hijas, María y Eufrósine, que se casarían con hombres mongoles y mostrando con estos matrimonios la habilidad diplomática para conseguir pactos con sus enemigos y neutralizarlos. Y mientras tanto, en su reinado fue expandiendo el territorio bizantino. Lo primero que hizo ser emperador bizantino fue restaurar Constantinopla, ya que durante el Imperio Latino esta ciudad entró en un estado deplorable. Reconstruyó las murallas, los barrios quemados, los puertos y a partir de ahí la flota. En 1282 el gobernador de Tesalia se rebeló y cruzando el mar de Mármara los barcos de Miguel tuvieron que atravesar una fuerte tormenta. Y sumando los muchos asuntos estatales, harían que su salud decayera.
Al llegar al puerto de Redesta, el emperador se dirigió a Pachomión, cerca de Bulgaria, donde su salud empeoró, falleciendo el 11 de diciembre de 1282 a los 58 años. Bueno, amigos y amigas, estos fueron los emperadores durante el Beilicato de Ertugrul. Si les gustó el video, no se olviden su like y de compartirlo, y si desean alguna biografía, solo me escriben. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.